Hola, me llamo Federico Witt, soy doctor en Ciencias Biológicas y he desarrollado una labor durante bastantes años relacionada con las algas y también durante cierta parte de mi carrera profesional he estado involucrado en proyectos de fitodepuración. De hecho, he participado en el desarrollo de varios modelos de sistemas de fitodepuración. Se han desarrollado diferentes sistemas de fitodepuración, desde sistemas muy simples hasta sistemas ya bastante con cierta complejidad. Los primeros sistemas consistían en impermeabilizar una laguna de poco calado y en ella se plantaba, en un suelo artificial, se plantaba unas plantas tipo palustre de tallo hueco de los géneros habitualmente Typha, Phragmites o Scirpus, aunque puede haber otros géneros. Estos sistemas se denominaban de flujo superficial o flujo libre y pronto mostraron ciertas limitaciones. Lo principal era que el contacto entre el agua y las raíces no era todo lo adecuado que debería ser. Había poco contacto entre las raíces y el agua a tratar. Por otra parte, estos sistemas tenían una ventaja que era un fácil acceso del oxígeno al agua. En estos casos las raíces no actuaban como agentes depuradores, sino la parte sumergida de los tallos. Las raíces quedaban debajo del sedimento y por tanto no entraban en contacto con el agua. A continuación se idearon unos sistemas de flujo subsuperficial, que hay de dos tipos. El primer tipo era parecido a lo que hemos expuesto, se denomina de flujo horizontal, subsuperficial horizontal, y consiste en rellenar una laguna poco profunda, no más de 1 metro, 1,5 metros de altura, con grava y arena gruesa, de manera que las plantas se anclaban o se plantaban en este sedimento, en esta matriz inerte, y el agua se hacía pasar desde un lado de la laguna recogiéndose por el lado contrario, con lo cual debería atravesar todo el lecho de arena y grava y entrar en contacto con las raíces de las plantas. Y durante el curso del paso del agua se limpiaba, recogiéndose limpia por el lado opuesto. También se idearon casi al mismo tiempo sistemas de flujo subsuperficial vertical, en los que el agua son sistemas prácticamente idénticos a los anteriores, pero son algo más profundos y el agua se rocía por la parte superior y va discurriendo por gravedad hasta la parte del fondo de la laguna cubierta de grava y arena, donde se va recogiendo el agua entonces tiene un flujo, como su nombre indica, vertical. Ambos sistemas dan bastantes buenos resultados al comienzo. Y lo que ocurre es que al cabo de como mucho 3 años, normalmente antes, se colmatan, los espacios intersticiales entre los granos de arena y la grava se colmatan por la acción no solo de las raíces, sino del crecimiento bacteriano que llega a producirse por las aguas residuales. Y esta colmatación impide que el flujo de agua sea adecuado. Se forman canales preferenciales o incluso se forman verdaderos charcos de agua en la superficie de estas lagunas, con lo cual el agua al final queda sin tratar y el sistema fracasa. No siempre es así, hay sistemas que funcionan bastante bien, pero por regla general no se ha conseguido todavía un sistema perfecto. En estos casos la raíz sí que depura bien el agua, o sea, el contacto entre la raíz y el agua depurada sí que es buena, con lo cual las bacterias cumplen su cometido. En los sistemas de flujo subsuperficial, tanto vertical como horizontal, el agente depurador aquí sí que es el sistema de la rizosfera que conforman las raíces, las partes más finas de las raíces y los pelos radiculares, y las bacterias que viven asociadas a ellas. Y el aporte de oxígeno es casi exclusivamente debido al aporte a través de la erenquima. Para evitar los problemas de colmatación y formación de
canales preferenciales, etcétera, se ideó, y aquí investigadores españoles han tenido bastante papel, se ideó unos sistemas de macrofitas en flotación o macrocitas forzadas a flotación. Lo que ocurre aquí es que se plantan los cepellones o las plántulas de macrofita, se plantan en unos recipientes que flotan. La planta, al crecer, empieza a formar un tapiz, un entramado radicular y rizomático, pues estas plantas también emiten muchísimos rizomas de reserva, y este tapiz radicular y rizomático es el soporte que utilizan las bacterias para depurar el agua. Estos sistemas reciben el oxígeno tanto por la transferencia directa que hay en la interfase entre agua y atmósfera, como a través del erénquima, con lo cual supuestamente eran mucho más eficientes que todos los anteriores, y al parecer funcionan bastante bien al comienzo. El problema es que, transcurrido algún tiempo, las plantas empiezan a volcarse, se tumban en el agua y su propia biomasa empieza a incorporarse, se pudre y se descompone, con lo cual gran parte de la depuración se ve desfavorecida. Al cabo de más tiempo se llega a formar tal masa de hojarasca y materia en descomposición en la superficie del agua que se impide la transferencia de oxígeno entre el agua y la atmósfera, y a su vez esto impide que las plantas crezcan a partir de los rizomas cada año, pues son plantas anuales, y el sistema acaba siendo absolutamente inútil.